Bueno, buenas tardes. Lo que voy a mostrar va a ser un trabajo realizado ya hace algún tiempo, que bueno, es titulado Una intervención de diseño para un uso sustentable de los recursos del monte santiagueño. Fue un trabajo que realicé junto a otros dos colegas como trabajo final de grado de la carrera de Diseño Industrial de la Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Diseño de la Universidad Nacional de Córdoba, junto con la Facultad de Ciencias Forestales, también de la Universidad de Santiago del Estero. Bueno, un poco situando, localizando esta intervención, fue un trabajo realizado en una región que es el Gran Chaco Americano. Como podemos ver en el mapa, esto está localizado en la zona norte de la Argentina. Esta región es compartida con Paraguay y Bolivia. Es una masa boscosa muy importante de Sudamérica, la segunda después del Amazonas. Bueno, cuenta con una riqueza forestal bastante importante, pero también las actividades productivas realizadas en la región son bastante, si se quiere, extractivas y atentan contra los recursos naturales de esta zona. Aquí vemos dos ejemplos. Bueno, uno es la producción de carbón vegetal realizado con maderas propias de la región. Y bueno, y en la imagen superior puede verse una topadora avanzando y destruyendo todo este hábitat con el fin de realizar cultivos de manera extensiva. Bueno, esto obviamente trae graves consecuencias para toda la región. Aquí vemos algunas cifras que nos dan una idea del nivel de deforestación en la zona, donde en 1914 el 39% de la superficie del país, de la Argentina, correspondía a bosque nativo, y para 1987 esa superficie se redujo solo al 14%. En el momento que realizamos este trabajo, que fue en el año 2004, ya hace 12 años, se producía un desmonte equivalente a 30.000 hectáreas anuales. Bueno, nuevamente acá y replicando, representando algunas de las actividades productivas que se realizan en la región, tenemos el tema de la venta de carbón vegetal, la tala de quebracho, que es una especie muy noble de forestal para la producción de postes que son utilizados en la realización de alambrados y tejidos perimetrales en zonas rurales. Producto de estas actividades netamente extractivas y devastadoras de un recurso natural tan valioso como es el monte, bueno, se producía una degradación, una destrucción ecológica en la región, combinada con una degradación cultural y una degradación social, producto de que, bueno, el hábitat mismo se veía transformado a partir de estas intervenciones. Comenzamos analizando algunas de las actividades que en general realizaba la población. Aquí vemos, bueno, algunas actividades productivas ligadas al tejido. Tejido realizado con fibras de origen animal, como es la lana de oveja. Y bueno, algunas características muy particulares de este entorno, un lugar donde las temperaturas son muy altas, también hay una amplitud térmica bastante importante porque por las noches es un lugar muy frío. Es un lugar que, bueno, con muy pocos recursos de infraestructura de todo tipo, precariedad en la infraestructura vial, poco o nulo acceso al agua potable y bueno, aparejado a esto
la carencia absoluta de servicios de electricidad y otros. Bueno, también algunas dificultades en relación al acceso a la educación y a la salud, ¿no? Haciendo un poquito un diagnóstico inicial, nos dimos cuenta que, bueno, detrás de todas estas cuestiones que voy presentando, bueno, surgían cuestiones ligadas a que era necesario recuperar una identidad que se estaba perdiendo en el lugar. También había una diversidad con riesgo de perderse. Cuando digo diversidad me refiero a una diversidad de los recursos naturales, pero también una diversidad en cuanto a los saberes y las actividades que se llevan adelante en el lugar. Y bueno, y consideramos apropiado intervenir recuperando algunos saberes tecnológicos que corrían riesgo de desaparecer por la realización de prácticas productivas poco sustentables. Aquí vemos un poco dónde está situado. Esta es la provincia de Santiago del Estero, donde puede verse la zona a orillas del río Salado, donde centramos nuestro trabajo, realizando un análisis en primer término ambiental, analizando cuáles son los recursos forestales con los que disponía la región, y bueno, y cuál era el deterioro de este recurso y cuál era el impacto de las actividades que se estaban realizando por el momento. Junto con esto, cuáles eran las actividades productivas, donde surgían por un lado actividades productivas que ya comenté inicialmente, y por otro lado algunas cuestiones e indicios de actividades algo un poco más sustentables, como era la producción artesanal de diversos enseres para el autoconsumo y para la comercialización. Como ejemplo podemos ver que, bueno, en este análisis del mobiliario rural producido en la región, en la imagen central vemos un respaldar de una cama, donde se ve claramente una confluencia del mueble hispano, la imagen de la izquierda, y un tejido aborigen con grafismos muy claros, y este mueble justamente marca una confluencia entre estos dos elementos de origen tan distante, pero que confluyen en la realización del mobiliario de la región. Y bueno, y en las imágenes de abajo, algunos ejemplos de asientos. Por ejemplo, en la imagen de la derecha, un asiento que con reminiscencias zoomorfas, que lo que hace es recuperar las formas propias de la naturaleza para generar una superficie de asiento, y en otros casos con ya mayor intervención y la incorporación de cuero para la superficie del asiento. En este análisis también, bueno, nos centramos en ver cuáles eran los modos en que se vivía en el lugar, donde empezaba a surgir una preponderancia de la madera en las construcciones, combinada con el barro para la generación de las superficies de pared, y madera y paja para la superficie de los techos. Bueno, dadas las temperaturas altas en la región, también gran parte de la vida cotidiana sucede a la intemperie, al aire libre. Entonces, bueno, en la imagen de la derecha abajo podemos ver un grupo de sillas que en realidad los objetos terminan componiendo esto que termina siendo los ambientes al aire libre. Y bueno, una serie de sillas marca lo que conocemos en una vida urbana como un living, y quizá el mejor lugar para pasar una noche fresca es la cama bajo un árbol. Bueno, este es el modo en que se vive actualmente en esta región. Analizando algunos aspectos de cómo se construyen los muebles, surgieron la presencia de ornamentos o lujos en determinadas partes del mueble, y la presencia de tramas generando superficies, como por ejemplo vemos en esta silla, la superficie hecha con tientos de cuero, en el plano de asiento de una silla.
En la imagen de abajo podemos ver algunos diseños de diferentes distribuciones de estos piensos de cuero para generar las superficies de asiento. Y bueno, y analizando también el repertorio tecnológico y el modo en que se da respuesta a las necesidades de este habitar y de generar los productos y los elementos necesarios para llevar adelante la vida, van surgiendo, bueno, un repertorio tecnológico que habla de las prestaciones que ofrece cada uno de los materiales de los cuales disponen, que por ejemplo podemos poner como ejemplo los usos que tiene la madera y el cuero, o la cerámica y el barro, y las diferentes fibras de origen vegetal y animal, generando diferentes tipos de estructuras con aplicaciones en diversos objetos, como son, por ejemplo, lo que es catres, camas, diferentes tipos de mobiliario, como así también diferentes contenedores como tinajas o vajilla realizadas con barro. Posteriormente a esto realizamos un análisis de los procesos productivos para cada uno de estos materiales, donde analizamos, bueno, cuestiones ligadas al uso del cuero, el cuero con muchísima tradición en el lugar, en un principio ligado a la realización del apero para el caballo, pero que posteriormente también tiene implicancia en la realización de otros productos y enseres de la vida cotidiana, como es el mobiliario y otros objetos. Analizando, bueno, estos ciclos productivos, fuimos descubriendo algunas aplicaciones concretas en relación a cómo se manifiesta esta utilización a través de la realización de diferentes tipos de trenzados y generación de diversas superficies. También presente la utilización del chawar, que es una fibra de origen vegetal, con la que también analizando este proceso productivo surgen diversas etapas desde la extracción de la planta hasta la generación de un hilo para la realización de diversos tejidos. Como podemos ver en el ejemplo, en la imagen, este hilo es generado de manera manual para después ser teñido, coloreado con tintes naturales, y con este hilo se realizan diversos tejidos para la construcción de diversos objetos. Volviendo a la madera, acá hay algunos ejemplos de algunas de las maderas más utilizadas en la región, donde, bueno, estoy presentando de manera resumida parte del estudio que hicimos, analizando las diferentes propiedades y aplicaciones para cada una de estas especies, donde se analizaron, bueno, las aplicaciones que tenía cada una de estas especies en carpintería, si producía algún tipo de fruto que sirviera como alimento, si este alimento podía ser para los animales, entonces tenía un valor como producto forrajero, si la calidad de esta madera servía para hacer fuego o no, en función de su valor calórico, si la floración de cada una de estas especies permitía aplicaciones para producción apícola, si alguna de estas especies tenía propiedades medicinales y tenía esta aplicación a través de infusiones u otro tipo de implicancia o de uso medicinal, y posteriormente si alguna de las partes de la planta a través de infusiones y demás generaba algún color o posibilidad de coloración de tejidos para realización de tintes naturales. De la misma manera, analizamos, y esto fue una parte muy importante del trabajo, fue analizar todo el proceso productivo para la construcción y elaboración de enseres en madera. Acá cabe aclarar que todos los procesos se realizan con
herramientas manuales. Estamos hablando de una región que está muy distante de los centros de provisión de energía eléctrica, aproximadamente 300, 400 kilómetros de la energía eléctrica. Entonces las respuestas y las producciones debemos pensarlas para que sean realizadas con herramientas manuales o en su defecto con algún tipo de herramienta con motores a combustión, como son motosierras o motores que puedan alimentar el funcionamiento de una máquina mecánica, pero que funcionen con motores a combustión. En general, recurrimos en esta etapa al análisis de procesos de producción en los que intervengan herramientas manuales. Bueno, y aquí lo que vemos en esta lista son una serie de actividades que son las que se llevan adelante tradicionalmente para la generación de algún mueble, partiendo de la selección de la especie forestal apropiada, la tala o el corte de esta madera, el aserrado para la producción de tablas o secciones de tipo rectangular, para una posterior medición y trazado, corte de las piezas, cepillado y terminación, tallado de encastres, perforaciones, lijados y bueno, finalmente el armado de los moldes. Bueno, producto de todo este análisis descubrimos algunas cuestiones que podríamos tildar en ese momento como precarias en relación a la superficie de trabajo y en cuanto a principalmente los sistemas de sujeción para realizar las operaciones que mencioné con anterioridad. Y bueno, de todo este análisis antedicho surgió una propuesta de un proyecto que llamamos por un lado educativo y por el otro lado productivo, en relación a que consideramos que era necesario este gran cúmulo de saberes que detectamos en el análisis que realizamos. Bueno, muchos saberes, principalmente ligados a la producción de mobiliario rural, que corrían el riesgo de desaparecer por falta de una transmisión intergeneracional, porque bueno, como sucede tradicionalmente, las personas que saben algún oficio, es necesario que lo transmitan a otros para que ese saber no se pierda, no se desvanezca. Y bueno, tratamos de hacer un aporte en esos términos para que los niños y los jóvenes puedan saber de qué modo estaban construidos y cuáles son las actividades que realizaron sus generaciones anteriores, para poder de alguna manera valorarlo y sin necesidad de imponerlo, pero que bueno, que tengan la posibilidad de recrearlo y ellos también retransmitirlo. Producto de esto, bueno, llegamos a la conclusión de que era necesario de alguna manera promover el desarrollo de esto que llamábamos una mano de obra de alguna manera calificada para las producciones artesanales, y por otro lado era necesario también hacer un aporte para contribuir a mejorar el diseño y la calidad de los productos que estaban realizando, con la intención de, primero, bueno, poder lograr una calidad tal que les permita comercializar estos productos y poder, bueno, generar una fuente de trabajo diferente a la que veíamos que tenían tradicionalmente, a través de la producción de carbón y poste para la venta, que de alguna manera era lo que generaba los pocos ingresos en la región, digamos, ¿no? De alguna manera, también a partir de intervenir en la mejora de los productos, también era necesario un aporte para que estos productos pudieran insertarse en un mercado que los ponga en valor. Entonces realizamos algunos aportes ligados a la comercialización de estos productos. Bueno, producto de esto desarrollamos un plan de trabajo que se ajustaba a las necesidades y a las posibilidades productivas también. Un banco de trabajo que
bueno, sea posible de ser desarrollado y producido en el lugar, que permita todas las operaciones con herramientas manuales que habíamos hablado inicialmente, y que por el otro lado también facilite esto de la transmisión de estos saberes, por eso de la forma cuadrada en una planta, que esta transmisión de saberes es posible. En una primera instancia proponíamos la posibilidad de la imitación, entonces por eso es que pensábamos una persona trabajando frente a la otra, quizá el aprendiz frente al artesano, para aprender, bueno, por imitación, ¿no? Por eso la configuración particular de este banco. Después, bueno, otro aspecto que habíamos detectado, como dije anteriormente, era el tema de la realización de cualquier operación de carpintería. Se facilita cuando tenemos una buena sujeción de la pieza sobre la que estamos trabajando, y esta era una carencia realmente en el proceso que habíamos visto que se venía realizando. Entonces, bueno, tomamos como antecedente una prensa bastante antigua pero eficaz, que es la prensa barrilete, que es la que se ve a la izquierda, y de alguna manera la recreamos generando la prensa que está a la derecha, que con una palanca y un eje excéntrico permite la sujeción de piezas cuando está inserta en alguna de las perforaciones que tiene este banco. Bueno, además esta herramienta tiene la ventaja de que puede ser extraída y guardada por fuera del banco, que va a estar a la intemperie, ¿no? Bueno, producto de esta capacitación, esto que les voy contando fue un proceso bastante largo, y bueno, paralelamente se fueron llevando actividades en escuelas rurales, y donde se empezaron a realizar algunas actividades de esta capacitación que les menciono. Actividades que, bueno, era necesario que tuvieran algún tipo de atracción para que fueran interesantes para los niños en la escuela. Entonces, bueno, inicialmente empezamos recreando algunos animales de la fauna autóctona, primero en barro, y después estas figuras que habían sido inicialmente creadas en barro empezaron a ser reproducidas en maderas muy blandas, casi como un juego, pero este juego lo que iba permitiendo era la posibilidad de empezar a tener contacto con herramientas y con las operaciones básicas de la carpintería, como es cortar, medir, lijar. Y bueno, y aquí se ve algunas de las muestras de los productos, donde hay algunas víboras hechas de madera, algunas aves, y esto que pretendía ser un zorrino. De alguna manera, esto que empezaba siendo recreación de animales de la fauna autóctona iba tomando mayor complejidad con el correr del tiempo, y empezaban a crearse algunos elementos ya para el uso cotidiano en sus casas, y empezaron a surgir algunas perchas, también realizadas con madera, algunos elementos contenedores como azucareras, para posteriormente ya continuar con elementos de alguna mayor complejidad, como son banquetas y otros muebles menores. Bueno, producto de todo este trabajo también surgió el desarrollo de esta banqueta que vemos aquí, que sin innovar en demasía, lo que generamos fue una superficie realizada con tientos de cuero, donde lo que tradicionalmente viene siendo un refuerzo en la parte superior, en la parte inferior, este refuerzo fue elevado, permitiendo la apilabilidad de varias de estas banquetas. Cabe destacar que acá hay algo muy importante: todos los elementos que se utilizaron para la realización de este banco provienen del mismo monte, tanto, bueno, los cueros, que son de los vacunos que ellos mismos consumen en el lugar, como las maderas. Los encastres se realizan con un sistema de encastre que es de caja y espiga. No se utilizan clavos ni adhesivos. La tensión del cuero genera, ayuda a la rigidez final del
del objeto, y las terminaciones superficiales se realizan con cera de abeja, por lo que bueno, podemos decir que todos los productos que componen este elemento provienen del mismo monte. Aquí vemos un poco detalle de lo que son los encastres y algunas alternativas para los revestimientos de cuero, que pueden ser muy variados y que en todos los casos funcionan bien. Simplemente hace falta generar una retícula que funcione como asiento y resulta ser muy cómodo porque esto genera una cierta elasticidad propia del material que genera una superficie muy cómoda. Con la misma lógica, aquí vemos un set de 3 asientos apilables. También esta cuestión de apilabilidad es por un lado para optimizar el guardado, pero también facilita el pensar, el compactar el espacio al momento de tener que sacarlos del lugar. Recuerden que hablamos de cierta precariedad en la red vial, lo que habla de caminos muy dificultosos de recorrer. Entonces, al momento que algún vehículo salía con productos del lugar, era apropiado aprovechar al máximo el espacio disponible para estos productos, por lo que toma gran importancia el tema de la compactación del espacio de transporte. Otra cuestión, como ya dije anteriormente, al tratarse de operaciones que se realizan con herramientas manuales, entonces también una condicionante de importancia era que las secciones rectas para realizar las producciones son más fáciles de realizar que secciones curvas, por lo que en este producto todas las secciones de madera son rectas, y las curvas vienen dadas por la superficie generada con el cuero. Después también surgían algunas cuestiones donde en muchas circunstancias una sección recta no es el aprovechamiento óptimo cuando la rama es curva. Entonces, sucedía que en algunas circunstancias y quizá en menor cantidad convenía realizar algunos cortes con ciertas curvas, donde surgió esta silla matera. Se llama matera porque es una silla baja que se utiliza cerca del fuego y que cerca del fuego tomando mate, entonces por eso el tema de matera. Es un asiento muy particular, pero que es muy utilizado en la zona. Es, si se quiere, un asiento auxiliar, que no es la clásica configuración que conocemos como asiento, pero lo recreamos así y fue muy aceptado. Posteriormente, ligado al tema de la difusión y la concientización respecto a lo que sucedía en el lugar, al momento de pensar en la comercialización de estos productos, considerábamos que, lejos de ser un producto anónimo, era muy importante poder transmitir las particularidades del lugar donde fue generado, por lo que, partiendo de imágenes del lugar, extraímos los pantones o colores propios del ambiente, generando patrones cromáticos que después fueron utilizados en las etiquetas y en las imágenes de identificación de los productos y del proyecto. Aquí puede verse claramente la utilización de la extracción del pantone, tanto de los paisajes como de los materiales que se utilizaron. Algo de madera, cuero y algunos tejidos con tintes naturales en la derecha. Aquí algo más, con unas muestras de lanas teñidas con, algunos productos del monte que generan una gran variedad de colores. Y después también era necesario crear una imagen gráfica
Esto lo hicimos, si se quiere, de manera ejemplificadora, porque finalmente después no terminó siendo el logo con el que se identificó el grupo. Cuando dice ahí OCAP, se refiere a artesanos de la Organización de Campesinos de Copo, Alberdi y Pellegrini, que son los 3 departamentos del norte de esta provincia. Una superficie bastante grande y con población muy dispersa, pero que nuclea a gran cantidad de gente. En la creación de este isologotipo nos parecía interesante, bueno, tomar imágenes propias de los muebles con los que ellos convivían, donde surgía como un rasgo característico la irregularidad, ¿no? Cuando a veces quizá tratan de que el mueble quede simétrico, pero con este carácter artesanal, esta simetría tiene ciertas variaciones, entonces nos parecía interesante que quede plasmado. Aquí se ve un tejido que, bueno, inicialmente hubo una intención de que estas dos mitades sean idénticas, pero bueno, después no se logra. Y eso termina siendo un rasgo característico y también valorado, lo que para el artesano quizás es un error, es un aspecto que tiene valor al momento de ser comercializado porque, bueno, lo separa y lo distingue de los productos industriales. En esta imagen y en este icono del respaldo de esta silla, resultó que invirtiéndolo se generaba algo así como una A, que lo asociamos con la A de artesanos. Entonces, bueno, también nos resultó atractivo y a ellos también les resultó interesante, por lo que esto sí terminó siendo el logo de ellos como grupo de artesanos. Después, bueno, se realizó un isologotipo para cada uno de los rubros, donde la primera columna vertical, surge una síntesis de lo que es un ovillo de lana. En el segundo, también una síntesis de lo referido al trabajo de la madera, para después cuero y fibra de chagüe. Y esto, bueno, tuvo su transferencia también a la cuestión cromática que mostré anteriormente, donde cada uno de estos iconos tenía su representación cromática en relación a los colores característicos de cada uno de estos materiales. Y bueno, y aquí vemos un poco algunos ejemplos de cómo fueron quedando las etiquetas para estos productos, donde se muestra la región, donde fue realizado y algo de la historia del grupo. También datos específicos del producto, la técnica, los materiales que se utilizaron y quién fue el artesano que lo realizó. Digamos, considerábamos que en esto de que el producto no tiene que ser algo anónimo, sino que, bueno, de alguna manera sea un fragmento o una porción de esta historia que es el lugar donde se manifestó y donde se realizó. Entonces, aquel que compre este producto va a tener como un trozo de este lugar. Esa era un poco la idea. Y bueno, siguiendo con este tema de la difusión y la concientización, todo esto que les voy contando quizá, bueno, sea un poco nuevo, porque no lo conocían, y así como ustedes quizá no lo conocían, lo mismo le pasó a mucha gente, lo mismo me pasó a mí antes de llegar a este lugar. Entonces, bueno, nos resultaba muy atractivo poder difundir esto que tiene una riqueza cultural tan poco conocida por otra gente. Entonces, bueno, generamos una serie de cajas, donde las cajas de la derecha sí tienen una serie de ovillos de lana, todas de diferentes colores, y cuando uno extrae el ovillo de la caja, en la parte inferior figura una imagen de con qué estuvo teñida, ¿no? Todo esto generado a través de tintes naturales provenientes de productos del monte. De la misma manera hay una caja que tiene un muestrario de maderas, donde se cuenta también aspectos característicos de esta madera, imágenes del árbol y los diferentes usos y aplicaciones que tiene esta madera
en la realización de muebles o, como dije anteriormente, propiedades para teñir, o alimenticias, para producir miel y demás. Bueno, y acá un poco un resumen de lo que fue la intervención, donde se ven algunos productos, los creados por los niños en las escuelas rurales, algunos ejemplos de muebles y bueno, lo referido al desarrollo de la superficie de trabajo, bancos y bueno, y el tema de las imágenes a través de las etiquetas y productos de difusión. Y bueno, esto es un puente que cruza el río Salado en el centro de la provincia de Santiago del Estero, un puente también hecho con madera y algunos cables de acero, que bueno, toda la comunidad se encarga del mantenimiento porque es vital para la comunicación en el lugar, pasar de un lado al otro del río. Bueno, este puente lo cruza diariamente gran cantidad de personas y también es la vía de comunicación para motos y bicicletas y bueno, tiene gran valor para ellos. Por eso también sumamos la imagen como un modo de transmitir un poquito de cómo se vive en este lugar. Bueno, este trabajo que fue bastante arduo y extenso tuvo algunas réplicas posteriores. Tuvimos la posibilidad de difundirlo en, bueno, aquí hay un concurso de mobiliario donde llevamos esta silla que tuvo un premio y bueno, y después también tuvimos la posibilidad de difundirlo en países vecinos, como es esto que fue un encuentro de diseño artesanal en Brasil, donde bueno, participamos nosotros y algunos de los artesanos con los que estábamos trabajando, donde bueno, se trabajó en varios rubros artesanales, como vemos acá ejemplos algunos en plata y cuero, y en la imagen anterior había algunos trabajos realizados en madera. Después bueno, esto tuvo también réplica en otras regiones del país, en Argentina. Bueno, dado que esta realidad de alguna manera es transpolable porque lamentablemente en ese momento esta cuestión ligada a la deforestación venía sucediendo en muchos lugares, actualmente y lamentablemente todavía sucede. Entonces, a través de este proyecto pretendíamos, bueno, por un lado recuperar saberes y por el otro lado aumentar la conciencia de la necesidad de intervenir de otra forma en relación a los recursos, al uso de los recursos naturales. Este fue un taller donde se realizaron tejidos con fibras vegetales y animales en escuelas rurales. Esto se enmarcaba dentro de lo que es la educación tecnológica en escuelas rurales, el manejo de tecnología apropiada o tecnología propia del lugar. Es importante que bueno, sea transmitido en las escuelas para que también esto sea puesto en valor. Y bueno, y posteriormente este trabajo fue valorado por el Ministerio de Educación de la Nación Argentina y terminó editándose un libro que fue distribuido en todas las escuelas técnicas del país, donde este banco que habíamos visto anteriormente tuvo una versión algo, si se quiere, más urbana, donde la estructura era metálica y cada escuela que quisiera tener este banco podía solicitar el financiamiento y el Ministerio de Educación financiaba la provisión de este banco. En el libro hay una serie de actividades que pueden realizarse para la enseñanza de tecnología, utilizando este recurso didáctico que es por un lado el libro con las actividades, por el otro lado el banco, donde pueden realizarse estas actividades. Aquí hay algunos ejemplos de cómo... El banco que tiene como agujeros para enganchar las herramientas. Exactamente, sí. Tiene varias perforaciones y lo que inicialmente había sido esta prensa, la que tuvo, la que nos inspiró, su versión rural y su versión urbana, podemos llamarla. Siempre con el mismo sistema o principio de funcionamiento a través de una palanca
excéntrica que genera la sujeción tanto en una posición vertical como horizontal. Funciona muy bien. Bueno, seguían las réplicas del trabajo y esto fue un programa de televisión que se realizó en un canal de Encuentro, que es el canal estatal de Argentina, donde, bueno, en una recreación, en un ciclo que se llamó Resolución de Problemas, fue presentado este recurso didáctico y bueno, la verdad es que con buena, digamos, de manera bastante fiel fue presentado y bueno, tuvo muy buena difusión y aceptación del proyecto. Bueno, esto es todo. Gracias. Bueno, muchas gracias, José Antonio. Bueno, Yo creo que los objetivos de desarrollo sostenible se propusieron en Nueva York, pero se aplicaron en Santiago del Estero. Yo creo que es un ejemplo buenísimo de hasta dónde puede llegar el trabajo en cooperación y el trabajo con un objetivo verdaderamente sostenible y además todo el abanico de posibilidades. ¿Verdad, Diego, que tenías ganas de escuchar algo así de diseño? Y bueno, y no digamos que nos acompaña la profesora Beatriz González con todo el tema de forestales, ¿no? ¿Algo tendrás que decir? No, muchísimas gracias, solamente es impresionante el desarrollo que habéis realizado. Tal vez ha faltado decir que, como empezó un poquito antes, el asunto era que se empezó denunciando el excesivo aprovechamiento forestal o, en fin, la deforestación salvaje que estaba ocurriendo en toda esta región, ¿verdad? Bueno, la verdad es que paralelamente a que iba avanzando el proyecto, nos íbamos topando o encontrando con que, bueno, estas 30.000 hectáreas anuales de deforestación, una tasa que bueno, seguía alta y que, bueno, no pretendíamos, la verdad, que con este proyecto transformar esa realidad, pero, bueno, al menos denunciarla o mostrar que hay otra manera de utilizar los recursos, ¿no? Esa era un poco nuestra intención y la verdad es que, bueno, siempre quedan ganas de que el impacto de las acciones sea mayor, pero yo estoy conforme con el trabajo que realizamos, ¿no? ¿Alguna cuestión, alguna observación, Jesús? Todos estos productos que hacía la población, ¿lo llevabais o dabais algún tipo de medio para llevarlo a las grandes ciudades para venderlo o se vendía dentro de la propia población rural? Bueno, la verdad es que estos productos terminaban en ferias, a veces ferias artesanales que se realizan en diferentes regiones. Tuvimos la posibilidad también de hacer, de comercializarlos en el exterior. La verdad es que no fue todo lo que hubiéramos querido, pero estuvimos ligados a una red de comercio justo y algunos de estos productos llegaron a comercializarse en Estados Unidos. Pero bueno, ya era para nosotros satisfactorio y para ellos también poder generar los productos para el autoconsumo y bueno, poder usar los muebles producidos por ellos mismos y no tener que salir a adquirirlos de menor calidad de lo que ellos podían hacer, ¿no? Pero sí, la verdad es que la intención era un poco, bueno, este tema del autoconsumo que digo y la posibilidad de poder comercializar algunos productos y en parte sí se ha logrado. Digamos, sabemos que es muy difícil, bueno, lograr al 100%, muchos de las personas no vivían exclusivamente de esta actividad, sino que tenían que complementarlo con algunas otras, pero sí, se realizaba, se comercializó y como digo, algunos productos pudieron conocer otros países. Sí. ¿Cómo eran las condiciones de vida de estas personas? O sea, ¿tenían acceso al agua y todo eso? ¿Se me refiere? Bueno, la verdad es que este trabajo digamos, lo realicé junto con un equipo bastante grande de gente.
donde éramos un grupo bastante acotado en relación a este tema de producciones artesanales, pero paralelamente tenía gente que estaba trabajando en la mejora de la producción ganadera, trabajando en cuestiones de acceso al agua, en cuestiones ligadas a la salud y demás. Y sí, la verdad es que la situación era bastante delicada y es actualmente bastante delicada, dado a que, bueno, el acceso al agua es muy limitado, es una región con un régimen pluvial muy corto y bueno, y con muy poca infraestructura para acceso al agua, unos niveles de arsénico bastante altos por regiones en el agua. Y bueno, y paralelamente a esto había un programa concretamente ligado a agua, donde se realizaban perforaciones para la realización de pozos urgentes a 350 metros de profundidad y demás, para tener acceso a aguas subterráneas, que en algunos casos resultaban de calidad y para el consumo humano, ¿no? En otros casos solo eran aptas para el consumo animal. Pero sí, la verdad es que, bueno, en muchos aspectos la situación se tornaba precaria, digamos, ¿no? Para esta población. Se torna actualmente, digamos, es algo que sigue vigente, digamos, la situación precaria de esta población. Sí. Además, ahora tenemos oportunidad, porque creo que José Antonio regresa a Córdoba prontamente. Sí, la semana que viene. Es una pena. Creo que se va a perder tu billete para que te quedes aquí un poco tiempo más. Pero bueno, no sé si tenéis alguna otra observación. Nuestros amigos de Brasil. ¿Now? Jan, ¿tú qué? ¿Siempre protestas algo? No, lo digo solo. Me gustaría saber... Bueno, José Antonio. Lo que me gustaría saber es el resultado final después de todo lo que habéis hecho. ¿La población ha mejorado en cuanto al nivel de vida que tenía antes, además de que se ha mejorado la sostenibilidad del monte chacoamericano? Bueno, yo creo que si bien consideramos que fue muy valiosa la intervención, el nivel de, digamos, no podría hablar en términos de que se mejoró sustancialmente las condiciones de vida. Sí creo que hicimos un pequeño aporte para que, bueno, la gente tenga como la visión de que hay otras posibilidades, ¿no? Esto un poco. Bueno, también el tema de mejorar la situación de la región, ya lo hubiéramos querido, quizás es un objetivo un poco ambicioso para las posibilidades que teníamos como proyecto. Y bueno, también considero que, bueno, dada la adversidad con la que trabajamos y la limitación de recursos, nuestra también, ya poder haber ejecutado esto y que haya posibilidades de ver que otra cosa es posible, nuestro objetivo ya de alguna manera estaba cumplido, ¿no? Eso. ¿Con qué recursos fuisteis al proyecto? Es decir, ¿había algún tipo de implicación del gobierno en cuanto a recursos o financiabais vosotros? Bueno, eso también era algo difícil porque el acceso a los recursos era algo que requería una búsqueda permanente. Aparte de ejecutar el proyecto, era necesario bueno, localizar y dar con la posibilidad de obtener recursos. Ninguno de nosotros pudo tener dedicación exclusiva a este proyecto. Entonces, bueno, requería de, por un lado, tener cada uno de nosotros un trabajo que nos deje tiempo para hacer esto, y por el otro lado tener la posibilidad de conseguir recursos para mínimamente llevarlo adelante el proyecto, por lo que recurríamos a financiamiento internacional del que estuviera a mano,
y bueno, y algo de apoyo de algunos de los organismos estatales, pero bueno, la verdad es que siempre nos resultó bastante difícil, ¿no? Todo, el acceso a los recursos, el disponer del tiempo, y bueno, sí, no resultó nada fácil todo esto. Bueno, yo quisiera añadir que me parece un tema de voluntariado muy específico, muy particular, completamente singular, y que obedece a esa máxima tan habitual en cooperación, que es el refuerzo de capacidades, y además valores que no se cuantifican en aumento del nivel de vida, como por ejemplo la transmisión del conocimiento de los ancianos a los más jóvenes, y que no se pierdan estas tradiciones esta artesanía y estos saber hacer, ¿no? Yo creo que eso es difícil de cuantificar en valor económico y se mide con otros grados de felicidad y de bienestar, ¿no? Bueno, ¿hay alguna otra cuestión más que queráis resolver? Jan. Réplica. Santiago, una última pregunta. Me gustaría saber la gente, cuando quisiese entrar al principio, la aceptación que tenía la gente en cuanto a lo que queríais promover al principio, ¿fue algo que tuvo mucho impacto y que os costó mucho trabajo ganar la confianza de las personas que estaban ahí, o fue algo mucho más fácil y fue acogedor de la gente? Bueno, la verdad es que hubo mucha aceptación por parte de la gente. La puerta de entrada fueron los niños, sorpresivamente, porque, bueno, como mostré, el trabajo empezó siendo con niños y posteriormente empezaron a aparecer los artesanos, que parecía que no estaban, pero en realidad todos sabían algo y sabían hacerlo muy bien finalmente. Entonces, bueno, esto, sí, la verdad es que fue muy bienvenido el trabajo. Siempre tuvimos el mayor de los recaudos, bueno, tratando de respetar el modo en que viven, el modo en que construyen su vida cotidiana. Sabíamos que era imprescindible ser muy respetuosos de todo esto, porque bueno, no podíamos venir trayendo soluciones sin comprender la complejidad en la que ellos están inmersos. Y bueno, creo que esta cuestión de respeto y de alguna manera de modestia en la intervención facilita un poco la llegada, ¿no? Vale, gracias. Hacia los árboles como fuente de madera, ¿cuál era? Había no he asistido al principio, por lo tanto posiblemente ya lo hayas comentado, pero ¿había una deforestación simplemente para utilizar esas tierras con otro fin? ¿O había una deforestación para el uso de la madera indiscriminada y desperdiciándola? Bueno, a ver, hay una deforestación, digamos, hay como dos partes de esta deforestación. Una es producto de su actividad productiva, que es la realización de carbón para la venta, carbón vegetal para la venta, y la realización de postes para alambrados y esta cosa, ¿no? Eso por un lado, que digamos, de alguna manera es una actividad productiva, que es la que llevan adelante ellos para bueno, generar ingresos a través de quizá una utilización indiscriminada de los recursos de su monte. Pero la verdad es que la que produce más daño es esta otra que voy a mencionar ahora, que es realmente la destrucción de este medio ambiente natural para generar superficie de cultivo. O sea, cuando hay una topadora que arrasa con hectáreas, porque esas hectáreas con monte no tienen beneficios económicos, y lo que se hace es destruir el monte con todas sus especies animales y vegetales para generar una gran superficie de cultivo que genere rédito, yo creo que ahí es donde hay un daño mayor, y en realidad esta actividad no era realizada por la gente del lugar, sino que bueno, la lleva adelante quizá
o empresas y demás que, bueno, tampoco tenían mucho recaudo de que si en esa tierra vivía gente o no, digamos. O sea, detrás de esto también una complejidad muy grande en el tema de las tenencias, que también, digamos, con la organización con la que trabajé, se atendió específicamente ese asunto, porque bueno, hay gente que vive hace 4 generaciones en ese lugar, por lo tanto es propietaria de esa tierra, pero bueno, al no tener títulos de propiedad, era necesario un trabajo legal para reafirmar esta propiedad, ¿no es cierto? Y bueno, y quizá, bueno, por estas circunstancias, surgía alguien que decía ser dueño de este lugar y entonces se sentía con derecho a llevar por delante el monte y arrasar para sembrar y generar beneficios propios, ¿no? Pero los propietarios de las fincas tenían conocimiento sobre las diferentes especies arbóreas que había ahí, las posibilidades que tenían en cuanto a madera, o no había ningún conocimiento sobre durabilidad, trabajabilidad y demás de cada una de las especies. Ellos conocen en profundidad, tienen una gran diversidad forestal, conocen, sí, y muchísimo y en profundidad. La verdad es que nosotros cuando llegamos creíamos saber un poco de la utilización de la madera. Cuando hablábamos con ellos nos dábamos cuenta que sabíamos muy poco, porque bueno, tienen incorporado en su vida cotidiana los ciclos naturales, las posibilidades y las complicaciones que tiene cada una de las especies. Y bueno, la verdad es que en esos términos aprendimos mucho y bueno, y ellos viven de manera, si se quiere, con una armonía muy particular en relación a los recursos forestales, que bueno, por ahí se ve tergiversada con algunas actividades comerciales y productivas, pero el conocimiento de sus recursos, la verdad que es muy vasto. Sí. Gracias. Bueno, yo creo que vamos andando además en un problema de justicia social, aparte medioambiental. O sea que esto, si seguimos así media hora, es una revolución, lo cual es lo que se necesita, me parece a mí, para resolver algunas cuestiones. Bueno, es sorprendente, ¿no? La deforestación es similar a la selva. Yo he visto mi primer viaje de estos temas, me dijeron bien claro, en un manual que leí de un catalán que escribió un cuadernito, no lleves un teodolito a la selva. Y es porque tiempo antes que nosotros habían ido otros, unos años antes, y con el teodolito, con la estación total de topografía, marcaban un territorio, iban a la capital y lo registraban a su nombre, con los indígenas que estaban dentro, con todo. Luego volvían, mataban a los indígenas y pues deforestaban tanto para cultivo como para uso ganadero, para pastizal. Entonces eso ocurría y yo creo que de eso fui yo testigo, claro. Y yo creo que este hecho no es el único, sino que este apropiamiento también lo conocemos en algunos amigos que tuvimos de montes, que en sus viajes por el Ucayali, pues recalaron en algún punto donde se afincaron y tuvieron que hacer una vuelta a registrar las tierras para la población indígena, los campesinos de muchas generaciones, porque si no la minera canadiense de turno se hacía con ello y no les dejaba ni el paso para ir hasta el río. Cosas de este estilo pues pasan muy a menudo y bueno, pues ahí hay una tarea entonces también administrativa y de protección del Estado que no puede mirar a otro sitio, claro. ¿Vale? Bueno, ¿alguna otra cosa más?